Hola, muy buenas a este primer vídeo en que vamos a hablar de temas de comercio internacional o comercio exterior. En el primer vídeo hemos hecho una presentación de lo que van a ir los cursos o los vídeos que vienen. Vamos a empezar primero con una comparación entre comercio exterior y comercio nacional, o comercio internacional y comercio nacional. Pues una vista desde arriba así se ve que no hay mucha diferencia. Tenemos un comprador y un vendedor en los dos casos. Tenemos un medio de pago, tenemos seguros, avales y transporte, casi las mismas cosas. Tenemos la financiación de los cobros y de los pagos, y también pues la diferencia sale cuando ya en casos de impago tenemos, bueno, si te compras una mercancía a un comprador, a un vendedor, o la vendes. Vamos a hablar más de exportación. Si la vendes a uno de China, solemos comprar más de China que vender. Si lo vendes a uno de India, bueno, o uno de Australia, pues si no te paga, se llega, bueno, se acuerda un pago dentro de 90 días. Llega el momento y no te paga. Ahí ya tienes problema. No es como un nacional, y si lo vendes a uno de Tarragona o uno de Santander, y ya estamos en el mismo país, y es fácil encontrar el vendedor y encontrar el comprador. Estoy con el vendedor, que pues es fácil encontrar el comprador, es fácil reclamarle, o ir a la justicia en caso bueno, todo puede pasar, pero en caso de uno extranjero que está muy lejos, ya cuesta más. También aquí también sale otra diferencia, que es la diferencia entre los riesgos jurídicos que salen ahí, que vendes la mercancía a uno de Australia y no te paga. Ahí ya, ¿qué es la ley que será aplicable? Uno nacional, ya sabemos la ley que será aplicable aquí en España, pero uno de fuera, ya ahí entra el problema de la ley. Y también el riesgo que está siempre presente cuando hacemos una operación en una moneda que no es el euro, salen los riesgos de tipo de cambio. También hay otros riesgos que son relacionados con el transporte, que son relacionados con la calidad de la mercancía. Pues vamos a ver estos riesgos y cómo limitarlos, qué hacen las empresas para limitarlos. Y bueno, riesgos de impago tenemos dos tipos. En general son cosas de dos tipos, que son riesgos comerciales, que tienen relación con el cliente o el banco del cliente, insolvencia del cliente o insolvencia del banco del cliente. Esos son los riesgos comerciales. Y riesgos políticos que tienen relación con el país del cliente. Cuando hacemos una compra-venta internacional con un país que tiene un riesgo político alto,
un país que no está estable políticamente, o bueno, estas cosas pueden pasar. Te compras de un cliente de un país y puede pasar huelgas, revoluciones, muchas cosas. O sale una ley en el país en que eso no se puede, no deja la mercancía salir, no se pueden dejar, por circunstancias que pueden pasar, no dejan este tipo de mercancías salir del país, o la moneda también dejan, no, por circunstancias económicas, no dejan salir una cantidad, ponen una limitación de solo dejan salir una cantidad limitada de dinero. Y también pueden pasar unos riesgos que, bueno, o casos extraordinarios, como los casos extraordinarios o como catástrofes naturales. Luego, ¿qué hacen las empresas para cubrir estos riesgos? La primera cosa que si es la primera vez que vas a hacer una operación con un cliente nuevo, pues es mejor informarse muy bien y pedirle al cliente los informes comerciales, o también se puede pedir a otros proveedores que tienen relación con este cliente. También se pueden, esas informaciones se puede contratar. Hay empresas que se dedican a esto, si puedes contratarlos y te hacen un informe sobre la empresa y te dan toda la información. También, bueno, otra cosa para limitar o para cubrir los riesgos de impago, pero esa depende de la fuerza que tienes en negociación y el peso que tienes para imponerlo. Es un pago por adelantado, un cobro por adelantado, perdón, un cobro por adelantado, o total o parcial. También se puede. Otra medida es cobrar mediante medios de pago con garantías bancarias, como el crédito documentario confirmado, revocable. Confirmado, tiene que ser más confirmado por el banco del cliente. Y se puede también contratar una póliza de seguro, o de una empresa privada, o hay también empresas públicas o semipúblicas como la ACS, que puede llegar a una cobertura de un 85% de la mercancía a exportar, bueno, de lo que vale la mercancía a exportar. Porque salen los riesgos jurídicos en la compra-venta internacional, más que, bueno, porque sale este riesgo más difícil que en la compra-venta nacional. Simplemente porque hay diferencia de leyes desde un país a otro, y la diferencia de obligaciones, la diferencia entre de la ejecución de garantías, diferencias para utilizar. Hay países que imponen la utilización de unos medios de pago específicos. Pues también es porque
Si se trata de un país muy lejano, pues que está muy lejos, es un problema. Pues para cubrirlos o limitar estos riesgos jurídicos, se aconseja, pero eso también depende de la fuerza que tienes, el peso que tienes para imponer tus condiciones. Se aconseja en el contrato, a redactar el contrato, pues fijar, someterse a la jurisdicción y tribunales de España. Pues eso no se puede. Es mejor someterse, es lo que se hace en la mayoría de los casos, someterse al arbitraje de la CCI y de Cámara de Comercio Internacional. Pero una cosa que tenemos que tener en cuenta es que la legislación española siempre prevalece en España sobre la legislación exterior o extranjera. Luego sale el riesgo del tipo de cambio. ¿Qué es el riesgo de tipo de cambio? Pues cuando hacemos una compra o una venta, una venta más en una moneda que no es el euro, sabemos que es puede ser el dólar americano, puede ser el dólar canadiense, franco suizo y dólar australiano, y en japonés. Estas monedas son libres y siempre hay una fluctuación en el mercado. Estas dependen del mercado, pueden subir o bajar, lo que nos pueda ocasionar pérdidas notables a la hora de cobrar o de pagar, o cobramos menos o tenemos que pagar más. Depende del precio o el tipo de cambio al día de hacer el cobro o el pago. Pues, ¿qué hacemos para para cubrir o limitar este riesgo? Hay muchas diferencias, hay muchas opciones que pues intentamos la primera cosa. Según también eso depende del peso que tenemos, la fuerza que tenemos para negociar, el peso que tenemos para imponer nuestras condiciones. Siempre es mejor poder, si se puede, hacer la operación en euro. Así salimos de todo el problema. Si no se puede, pues si hacemos muchas operaciones en dólar, por ejemplo, se puede crear una cuenta bancaria en dólar. Así pagamos con esta cuenta cuando toca pagar o cobrar en dólar, y pagamos desde esta cuenta. Otra cosa o otra opción para limitar ese riesgo es compensar los cobros y los pagos. Cobramos, llega la fecha de vencimiento, tenemos unos cobros en euro y tenemos en dólar, por ejemplo. Cogemos el dólar como ejemplo, pues llega el vencimiento, tenemos unos cobros en dólar y unos pagos en dólar. Cobramos del cliente en dólar y con estos dólares pagamos al proveedor. Y otra opción que se utiliza mucho es la utilización del seguro de tipo de cambio. Ahí se puede contratar un seguro de tipo de cambio, o una opción es comprar
un tipo de cambio y ya tenemos la opción de ejecutarla o no ejecutarla cuando llega el vencimiento. El seguro de cambio es, contratamos un tipo de cambio desde ahora, ya sabemos el tipo de cambio que nos va a tocar. Compramos un tipo de cambio que dentro de 3 meses ya sabemos desde ahora en qué precio tendremos que pagar de aquí 3 meses. Y aquí no jugamos al ganar-perder, porque ya se puede ganar también de la diferencia de divisas, de la fluctuación, pero es un riesgo que no hay que asumir nunca. Sí, siempre es mejor asegurarse, hacer algo seguro y así salimos tranquilos. Los otros riesgos que son de transporte, por ejemplo, pues cuando hacemos una compra-venta internacional, en general la trayectoria es larga. El transporte, pueden pasar muchas cosas en el camino. Se puede dañar la mercancía, se puede pasar algo al barco que nos hace perder la mercancía. Por eso es mejor siempre hacer un contrato de transporte con la empresa de transporte y contratar un seguro de transporte. Tenemos también otro riesgo que tiene relación con la mercancía, que compramos algo por ejemplo, unos aparatos de China, unos aparatos electrónicos de China, y llegan aquí a la aduana y no están conformes con la ley de la Unión Europea. ¿Qué hacemos? Devolverlos. Es una pérdida. Ahí ya entramos en un conflicto judicial. Ya es un tiempo y dinero para perder más. Y a ver si sacamos algo. Pues siempre, en estas cosas siempre hay que pedir certificaciones de inspección. Pues antes de comprar algo tenemos que estar seguros y que está conforme con las obligaciones y condiciones de España y de Europa para poder despacharlo en aduana. Y siempre no hay que olvidar de pedir estas certificaciones de inspección. Pues también hay otros riesgos relacionados con circunstancias imprevisibles o de fuerza mayor que puedan pasar al realizar una compraventa internacional. Pues se aconseja a la hora de redactar un contrato comercial o un contrato de compraventa, bueno, pues se aconseja poner una cláusula que negociar una cláusula que pone soluciones en caso de que pase algo de fuerza mayor, en que ni el cliente ni nosotros tenemos la culpa. Cosas de fuerza mayor que puedan pasar, como inundaciones, catástrofes naturales en general.
Pues aquí llegamos al fin de este curso. Hoy vamos a dar unas terminologías en francés, solo para saber la pronunciación. También la tenemos en la página de Facebook escritas, y ahora para escuchar la pronunciación ya es mucho mejor. Tenemos comercio internacional, commerce internacional. Tenemos exportador, exportateur, importador, importateur. Bueno, a veces es difícil la pronunciación de la R, pero se puede pronunciar R normal. Digo, hay francofones como en África y en el Magreb, la mayoría pronuncian la R como R en español, no es la R. Tenemos moyen de paiement, medios de pago, moyen de paiement. Tenemos riesgo, risque. ¿Qué más se puede? A ver si... Risque comercial, riesgo comercial. Risque juridique, riesgo jurídico. ¿Qué más? Legislaciones, legislación. Pues ahora mismo no había preparado. En el próximo vídeo voy a preparar más terminología, y en francés y también en inglés, y ya las veremos. Bueno, aquí llegamos al fin de este vídeo, nos vemos en otro vídeo, y en que vamos a hablar de medios de pago, moyen de paiement, y hasta luego, adiós.